Gloria a Dios. Dios los bendiga, varones, hermanos y todas las familias. La libertad en Cristo es el tema de hoy. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero antes, un recuerdo. Donde trabajé en Monclova hay un gran patio que tenía árboles de durazno y un huizache que sigue ahí. En invierno de 1967 le pedimos al velador nocturno que podara los duraznos. Al otro día vimos que solo dejó los troncos verticales. No sabía podar y usó su machete. Luego hubo brotes, pero no frutos, por el exceso de cortes. Se requiere de más de un año, a veces muchos, para que nosotros, los árboles de Dios, demos algún fruto. Como en la naturaleza, los cristianos hemos de ser podados al pasar a invierno, no cada año o al envejecer, sino cuando no demos fruto o muy poco. Si andamos apenas en junio, aún estamos muy verdes. Vendrá la madurez, el fruto y luego la poda, como en la vid verdadera que es Cristo. A ver si así damos más y mejor fruto. El invierno espiritual nos obliga a reposar en Cristo para despertar otro glorioso verano espiritual. Digo así porque hay regiones y habemos personas con solo 2 estaciones. En unas el invierno es muy corto, en otras el verano. El apóstol Pablo lo entendió. Se ocupó en cortar, no con machete, las ramas secas de los cristianos de Galacia del Sur, una región con varias ciudades pequeñas, evangelizadas antes por él en Hechos capítulo 14. Los más antiguos gálatas llegaron de las Galias, lo que hoy es Francia. Se dice que esta epístola es como un frío invierno, a veces aburrida y triste, difícil de entender, pero nos aburrimos si solo buscamos conocimiento, pues trata mucho del Espíritu Santo. La epístola fue escrita en Antioquía de Siria, según Gálatas 2:11, unos 24 años después de la cruz. Parece que el mismo Pablo y sus discípulos fueron el correo repartidor, según Hechos 18:23. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que ministres a nuestros espíritus en estos mismos momentos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 9, el año 41, unos 7 u 8 años después de la cruz, se convirtió a Cristo Saulo, después llamado Pablo. Y en el capítulo 10, el apóstol Pedro predicó el evangelio a los gentiles, los no judíos, y lo hizo sin miedo de sus judíos, de quienes él era el líder. En Gálatas capítulo 1, Pablo cuenta su historia. Dice en 1:18, pasados 3 años, esto es, desde que él se convirtió en Hechos 9, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Es notable que fue a ver a Pedro y no alguna otra cosa. Eso está también en Hechos 11:30. Pedro seguía siendo el líder de la iglesia en Jerusalén. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esos 15 días con Pedro demuestran la gran amistad entre los dos. No parece importante, pero en el versículo 20, Pablo da a entender que es verdadero su compañerismo con el apóstol Pedro, lo cual sí es muy importante. Y dice en 2:1 que pasaron otros 14 años hasta que Pablo fue otra vez a Jerusalén. Luego Pedro se fue de Jerusalén porque Herodes quería matarlo en Hechos 12:17. Jacobo quedó ahí en lugar de Pedro. Después volvió Pedro, pero Jacobo siguió al mando, tal vez por su mayor dedicación, inteligencia, juventud, don de mando. Hubo varios Jacobos. Este es el de Mateo 13:55, 1 Corintios 15:7, Hechos 12:17,
15:3, 21:18 y Gálatas 1:19 y 2:9. En la epístola segunda de Pedro 3:15, él escribe que ama a Pablo. Ambos leían Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, aun en los tiempos críticos o de crítica. En Gálatas 2:7, 8 y 9 menciona Pablo a Pedro 3 veces. Dice en 2:9, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo en griego Santiago, Cefas en griego Pedro. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Al decir Cefas parece ser que indica mayor intimidad, al decir Cefas en vez de Pedro. Pedro era el mayor, Pablo el mediano, Jacobo el menor. Gran compañerismo en equipo. Ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo tendrían la palabra final de autoridad, sino el Señor, hablando por el Espíritu Santo y por la palabra escrita. Mi amada esposa y yo celebramos 46 años de triunfante matrimonio. Lo recordé por eso de el mayor, el medio y el menor, que nos recuerdan nuestras familias. Gálatas 2:11-12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esa palabra vino me dice que Pablo estaba en Antioquía al escribir la epístola. Aquí explica que Pedro se relacionaba muy bien con gentiles y con judíos, pero al ver llegar a los judíos legalistas, tuvo miedo de que estos lo vieran con los gentiles. Su problema era el temor que a tantos nos ha pasado, miedo a discutir con hombres incrédulos que se dicen cristianos. A muchos les ha costado en la vida decir la verdad. ¿Puede un pastor tener miedo a sus corderos? Dios los bendiga siempre, pastores y pastoras. No puede temer a sus corderos que tienen el Espíritu Santo, pero ¿y a los carneros? Los carneros son corderos que andan en la carne y no en el Espíritu. A veces nos han asustado y nosotros a otros. No solo Pedro, también otros hermanos desairaron a los cristianos gentiles. Dice en 2:13, y en su simulación participaban, es decir, simulaban lo que no eran y disimulaban lo que eran. Así a veces nosotros. En la antigua Grecia inventaron el teatro. A un grupo de actores le llamaban sunumokrinomai, simulación colectiva. Así lo describió Pablo en griego en su epístola. Y en su simulación participaban los otros. Aún Bernabé, arrastrado por la hipocresía. En griego, hipocresía es hipócrisis, actuación. Casi todos hemos leído Gálatas 2:14. Es algo difícil de entender. Pablo quiere decirle a Pedro, si ya eres más cristiano que judío, ¿cómo presionas a los gentiles a hacerse judíos? Ya vimos que fue por miedo a los legalistas. Pablo no tenía temor de ellos. Ya de tiempo se daba por muerto, y así no tendría mucho miedo. Excepto una vez en Hechos 27:20. No miedo por él, sino por Lucas, su compañero fiel. Pedro era humilde y no se ofendió, como tampoco se ofendió antes en Mateo 16:23, cuando Jesús lo comparó con el tentador. Eso duele, pero no es superlativo. A muchos nos ha pasado. Y nos podría pasar si no nos vigilara el pastor. He tomado en cuenta el gran compañerismo entre Pedro y Pablo, y como soy algo imaginativo, pienso que antes de escribir Pablo esta epístola, le dijo a Pedro, hermano Pedro, te pido permiso para escribir a los Gálatas
algo sobre el caso de los legalistas. Esto para... Claro que sí, hermano Pablo, de acuerdo. Será de provecho a las iglesias y en cierto modo será como si en tu epístola yo hablara un poco a los Gálatas y a quienes lo lean con fe por 2000 años. Gracias, hermano apóstol de Jesucristo. Así, contando historias, mantenemos unidos a quienes amamos. Leí en un libro que tal vez Pablo habló a Pedro no solo en Gálatas 2:14, también en 2:15 y 16. Ahí repite 3 veces la palabra nosotros y 4 veces justificados. Se refiere a ellos, Pedro y Pablo. Pero en el versículo 16 también los nosotros justificados somos también nosotros que lo leemos y lo creemos. Por supuesto, Pedro se arrepintió. En 2:15 es como si Pablo dijera, así éramos como estos legalistas que aquí me oyen. Así éramos y despreciábamos al mundo. Ahora en Gálatas 2:16 dice también 3 veces las obras de la ley y otras 3 veces Cristo o Jesucristo. Él nos une a todos nosotros si creemos. Se dice que este versículo es un gran resumen del Evangelio. La salvación por creer a Cristo y lo que hizo en la cruz. Este resumen no se habría inspirado de no ser por los legalistas. Toda luz brilla sobre un fondo oscuro, brilla mejor así. Antes de Cristo hubo 2 religiones, la de hacer, las obras de la ley, y la de creer. Se salvaban por creer que vendría a redimirnos el Cristo que la ley anunciaba, y la cumplían solo después de creer hasta donde podían. Así sigue hoy la primera religión, que es carnal. Los judíos de hoy lo siguen esperando con su reino. Esa espera es su esperanza. La nueva, que siempre ha sido, es espiritual. Es creer que Cristo ha venido y cumplido la ley por nosotros en la cruz, y ya estando a salvo, hacer su voluntad en su espíritu, no en ley de carnalidad. Hay quienes no entienden por qué Pablo está contra las obras de la ley, si Santiago en su epístola considera que las obras son indispensables. Es que las obras de la ley son la circuncisión, sacrificios, no comer cerdo ni mariscos, reposar el sábado, etcétera, etcétera. Pero las obras de Santiago son las buenas obras a favor del prójimo, en especial del más necesitado. Según Hechos capítulo 15, fueron juntos Pedro y Pablo a Jerusalén a ver a Jacobo, o sea Santiago, que era el líder y debía solucionar el enredo. Y lo hizo bien, sin pena para nadie. Lea Hechos capítulo 15. Después escribió Santiago su epístola, pero antes la ensayó un poco con Pablo, y Pablo lo obedeció, según Gálatas 2:10, que dice, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. En griego, procuré con diligencia es una sola palabra, spoudazo, que incluye planear, decidir y cumplir. Procuré con diligencia. Procuremos con diligencia. Sigamos cumpliendo, hermanos, según podamos. El Espíritu me da a entender que Pablo habla a Pedro no solo hasta el versículo 16, sino nada menos que todo el resto del capítulo. Gálatas 2, 17, 18, 19, 20, 21. Hasta ahí. Un momento, esto ya parece una epístola de Pablo a Pedro. Con razón en 2 Pedro 3:16 dice que es difícil entender algunas epístolas de Pablo. En Gálatas 2:17 parece
cambiar de tono, como después en 4:20. Así dice en 2:17, y si somos hallados pecadores, Pedro y Pablo, que podría también fallar, y todos nosotros. Lo confirma Pablo en el versículo 18. Si las cosas que destruí vuelvo a edificar, si vuelvo a hacer aquello de que me arrepentí, si vuelvo a hacer aquello de que me arrepentí, eso lo repito por mí. Ahora repítanlo por ustedes. Si volviera a hacer aquello de que me arrepentí al convertirme, debería llorar otra vez, sin quejarme por lo que me digan Pedro, Pablo, mis pastores y más. Y en Gálatas 2:19, yo por la ley soy muerto. Con razón no tenía miedo. La ley nos condena a muerte, nos mata al pecar, como dice en Romanos 7:5-13. Al arrepentirnos, morimos para la ley. Cristo murió así, no por Él, sino por nosotros. Yo por la ley soy muerto para la ley, o sea, ya separado de ella. Soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. El corte de las ramas secas es posible por la muerte de Cristo. Y reverdecemos para vivir injertados en Él, en el buen olivo, por su resurrección gloriosa. La más grande doctrina de fe es creer en Jesús crucificado y resucitado. Así somos salvos y capaces de llevar su cruz, que nos asegura la plena y final salvación. Convertirnos fue un gran inicio de vida nueva, luego hay que seguirlo hasta el fin, tropezando sí, pero no quedando en el camino. Vamos dejando las cosas de antes, lo que no es del Espíritu Santo. Sin esto seguiríamos bajo la ley, la conozcamos o no. En Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado, el yo pecador. Ahora entiendo mejor algo que vimos en la predicación anterior, titulada La Consolación. ¿Recuerda? Claro que sí, fue Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo decimos en sentido espiritual y moral, pero bien real. Según 5:24, lo crucificado es la carnalidad. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no el yo pecador, el viejo hombre. Pero luego decimos, mas vive Cristo en mí por su Santo Espíritu. Y lo que ahora vivo, vivimos más vívidamente. Éramos solos, ahora Cristo y nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, no en la carnalidad, sino humanidad siguiendo al Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 3 ya se dirige a nosotros los Gálatas, más directo y más duro que a Pedro, pero también en amor. Nos dice en 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Otra vez Amalec, perfeccionados y madurados por la carne. Y en 3:27, los que habéis sido bautizados en Cristo, se refiere al bautismo en agua, si es que entendemos lo que significa, que el yo pecador queda muerto y sepultado como en el agua. Pero antes recibimos por fe el Espíritu de Cristo. En Romanos 6:3-5 menciona los dos bautismos, en agua y en el Espíritu Santo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Indica que su Espíritu
ya nos envuelve, nos abriga y nos llena, no como a Adán pecador que se sintió como desvestido. Ahora estáis revestidos, si lo hemos recibido. Y en 4:20 dicen, quisiera estar con vosotros y cambiar de tono. Pablo los amaba, pero no permitía que sus sentimientos le callaran la verdad. A todo pastor o líder le es difícil saber cuándo usar con las ovejas la vara y cuándo el cayado. Si andamos en la carne, no podemos predicar ni enseñar a nadie. Si somos cristianos, necesitamos ser espirituales, no vestir cierta ropa espiritual en la iglesia y ropa carnal por allá. Hay que revestir nuestra mente total orando más para que sea espiritual. No que la mente sea de carne, la mente es el alma. El Espíritu Santo lo dice así porque la carne es lo contrario del espíritu. Antes les conté de los 2 tigres que luchan dentro de mí. Si rendimos a Cristo nuestra vida, recibimos su Espíritu Santo, pero si nos desconectamos de la comunión con Él, ocurre en nuestra alma esa rebelión de tigre acorralado. Nuestra mente carnal se rebela contra lo que ahora hay en nuestro espíritu. En Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Si alguien aún no descubre los tigres, es que solo tiene uno y lo alimenta con carne. ¿Nos parece duro tomar la cruz y seguir la palabra de Dios? Pero soltarla nos llevaría otra vez a la esclavitud carnal. El domingo 23 de mayo fue Pentecostés. Ese día el pastor Chuy, predicando, mencionó Gálatas 5:5, que dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros quienes hemos recibido la unción y los dones del Espíritu Santo, por el Espíritu aguardamos. Esa palabra aguardar en griego es dejar pasar el tiempo, simplemente. Pero dice, aguardamos por fe la esperanza. Esperanza no es aguardar, es estar expectantes, confiando y anhelando lo bueno que viene. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia, o sea, los resultados de la justificación que tenemos en Cristo. Mencioné que para los judíos esta espera es su esperanza. Aún no nos creen, pero ya nos observan. Es como quien cometió un delito y espera el momento no de salir a andar como antes, sino de andar con la verdadera libertad en Cristo. Dice en 5:16, andad en el Espíritu. Esa palabra andad es en griego peripateo. Es rodear o estar rodeado y sostenido. Peripateo. Andad en el Espíritu. El pastor Enrique mencionó hace 2 jueves Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pensé que este andemos era el mismo de andad de 5:16, pero lo estudié y no es peripateo, sino steijo, que es seguir los soldados la orden de un oficial. Andemos. A sus órdenes, mi capitán. Oremos, pero firmes o de rodillas. Así, miren. ¿Lo ven? Bueno, una rodilla, la otra. A veces fallan, pero hoy andan en el Espíritu. A Dios gracias. Perdónanos, Señor y Capitán nuestro. Perdona a tu pueblo que has llamado y redimido. Padre eterno, te rogamos que recibamos la visión de Cristo y para los nuestros y demás. Cada día y cada hora necesitamos que nos sea revelado Cristo por tu Santo Espíritu. Añádelo a nuestro pensar, sentir y actuar. Un poco de calor espiritual cada día para este invierno. Si no lo has recibido, repite: Señor, ayúdame a quitar el velo que impide tu revelación.
que pueda leer la Biblia a cara descubierta, que no estorben mis opiniones personales. Quita mi miedo de ti. Perdona todos mis pecados. Te recibo en mi corazón confiando en que vienes a salvarme y darme vida eterna. Señor, ahora me vuelvo a ti mi corazón. Quiero adorarte. Ayúdame a vencer todo engaño. Guíame y a todo tu pueblo. Me declaro un nuevo hijito de Dios, adoptado por el Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.